Continuamos con el tema de la electricidad. Os voy a hacer una breve explicación de los efectos que tiene la electricidad en el ser humano. Ya sabéis que si tocamos algún cable que está pelado en algún aparato eléctrico, podemos sentir un pequeño calambrazo. En función de la intensidad de corriente que pase por nuestro cuerpo, pues ese daño puede ser mayor o menor, ¿vale? El grado de daños que podemos sufrir depende de la intensidad de corriente que atraviese nuestro cuerpo y el tiempo durante el cuerpo está expuesto al paso de corriente. También hay que distinguir por dónde pasa la corriente. Si la corriente eléctrica, que va desde, en este caso en el dibujo, desde el enchufe hasta el suelo, pues pasa cercano a nuestro corazón. El corazón ya sabéis que funciona con impulsos eléctricos. Si la corriente que circula, por ejemplo, altera el funcionamiento normal del corazón, puede tener consecuencias mortales. En cambio, si nuestra corriente no afecta a ningún órgano vital, pues los daños que nos puede causar son mucho menores. Bueno, pues esos efectos varían un poco según la intensidad. Una intensidad de 0 a 1 miliamperios es imperceptible para el hombre. Entre 2 y 3 miliamperios ya podemos sentir un hormigueo. Cuando nosotros hacemos circuitos eléctricos con pilas de 4,5 voltios y tocamos los extremos de la pila, vemos que no notamos nada porque la intensidad que puede llegar a circular es muy baja. Ya cuando empezamos a subir valores de intensidad, podemos ya empezar a sufrir daños importantes, contracciones involuntarias. Esto puede pasar si nosotros tocamos un cable con la mano y por esa contracción involuntaria lo que hace la mano es cerrarse todavía con más fuerza en el cable. Lo que podemos hacer es que esa intensidad pase mucho más rato por nuestro cuerpo, teniendo efectos mortales. ¿Vale? Los efectos mortales pues pueden llegar a ser de 10 a 50 miliamperios. Pero bueno, estos son datos, curiosidades, más que datos que tengáis que conocer en el tema. Bueno, pues vamos a entrar ya con un poco más de detalle en lo que son los circuitos eléctricos. Sobre todo tenéis que tener muy claro que para que un circuito eléctrico funcione, tenemos que tener un circuito cerrado por el cual puedan circular los electrones. Si el circuito está abierto, los electrones no pueden circular y por tanto no hay corriente eléctrica. Este circuito que tenéis aquí, por ejemplo, si quitásemos una bombilla o se fundiese una de las bombillas, este circuito pasaría a estar abierto y por tanto no circularía la corriente. Al igual que si cerrásemos el interruptor, pasaría lo mismo. Un interruptor lo que hace es, si está cerrado, lo que hace es comunicar los dos extremos del cable y si está abierto, lo que hace es interrumpir esa circulación y no puede circular la electricidad. Pero bueno, los circuitos no los vamos a dibujar tal y como los veis en la figura, sino que vamos a utilizar símbolos eléctricos. ¿Vale? No sería muy complejo tener que dibujar los circuitos así y utilizaremos una serie de símbolos que veremos ahora que tenéis que conocer. Antes de conocer esos símbolos, vamos a clasificar los distintos componentes que puede tener un circuito eléctrico. Por un lado tenemos conductores. Vamos a llamar conductores aquí tenemos elementos de maniobra. El primero va a ser el interruptor. Se representa de esta manera, lo podemos dibujar o cerrado o abierto. Los interruptores no están encendidos o apagados, ¿vale? Lo que está encendido o apagado es una bombilla. Los interruptores vamos a hablar de si están abiertos o están cerrados. Si están abiertos, veremos que por ellos no puede circular la corriente y si están cerrados permiten el paso de la corriente. Los pulsadores son muy similares a los interruptores. En el funcionamiento de un circuito tienen la misma función, es decir, cuando están abiertos no pasa corriente, cuando están pulsados
sí que pasa la corriente. La diferencia es más a efectos prácticos que impiden, que lo que hacen es que el pulsador nos obliga a que tengamos la mano ocupada en el pulsador y solo en ese caso circule la corriente. El interruptor, en cambio, encendemos, cambiamos el interruptor de posición y ya lo dejamos cerrado y podemos abandonar esa posición. Esto se puede utilizar en aparatos eléctricos que son peligrosos, por ejemplo una motosierra, para evitar que nos cortemos la mano, pues llevan un pulsador, porque en el momento que soltamos la mano de la motosierra deja de funcionar. Así evitamos que podamos cortarnos. El conmutador es otro elemento de maniobra que lo que hace es o que circule la corriente por la rama de abajo o si lo cambiamos de posición circula por la rama de arriba. Los aparatos de medida, como los amperímetros, los dibujaremos con un círculo y una A, y quiere decir que aquí colocamos un aparato que mide la intensidad. Este sería un ejemplo de amperímetro, bueno, aunque realmente este aparato no se llama amperímetro, sino que se llama polímetro, porque nos permite calcular tanto intensidades como voltajes. Si solo calcula voltajes, le llamaremos voltímetro, ¿vale? Pero hoy en día ya no, los aparatos de medida lo que hacen es integrar en el mismo aparato el amperímetro y el voltímetro y pasamos a llamarles polímetros. Por último, el fusible. El fusible es un elemento de control que lo que hace es proteger otros elementos. ¿Cómo funciona? Cuando la intensidad que circula por este cable es más de la que tenemos prevista, ese cable se rompe. Y lo que hace es que en el momento que se rompe, impide que circule la electricidad y protege otros aparatos. En lugar de imaginaros que tenemos un motor que solo es capaz de funcionar con una intensidad de 5 amperios, pues conectaríamos un fusible en paralelo a ese motor, al lado del motor. Si la intensidad que pasa es superior a 5 amperios, en el momento que la sobrepasamos, el fusible se rompe y hace que el motor no se vea expuesto a más de 5 amperios, de tal manera que lo estamos protegiendo. El precio del fusible, lógicamente, es mucho menor que el del motor. Bueno, vamos a distinguir dos tipos de conexiones de elementos. En primer lugar, vamos a hablar de conexiones en serie. ¿Cuándo decimos que dos elementos están conectados en serie? Pues muy sencillo, cuando tenemos conectado uno a continuación de otro. Aquí tendríamos unos circuitos. Este circuito de aquí estaría diseñado con los símbolos que hemos visto antes. Tenemos una pila, un interruptor cerrado y dos bombillas. De tal manera que cuando tenemos el circuito cerrado, circula la electricidad y se encienden estas dos bombillas. Este mismo circuito con tres bombillas funcionaría igual y decimos que estas bombillas están colocadas en serie. Podemos hablar de bombillas o de resistencias o de cualquier otro elemento. Siempre que las coloquemos una a continuación de otra, diremos que están colocadas en serie. ¿Vale? Tienen que estar una a continuación de otra sin ningún tipo de cable entre los dos elementos, solo el cable que las une. Vamos a ver ahora las conexiones en paralelo. ¿Cuándo decimos que dos elementos están conectados en paralelo? Pues estarán conectados en paralelo cuando estén unidos por sus extremos. Si os fijáis en este circuito, o en este de aquí, estos tres motores están conectados los tres por este extremo y estos otros tres por estos otros tres extremos también están conectados entre sí. Diremos que estos tres motores están conectados en paralelo. Pueden ser motores, resistencias, bombillas, incluso pilas o generadores. En este caso podríamos decir que estas dos pilas están conectadas en paralelo y en este caso estas tres. En estos circuitos de aquí tendríamos los interruptores abiertos, ¿vale? En el momento que los cerrásemos, pues la electricidad circularía por todos los elementos. Vamos a ver las diferencias entre
colocar bombillas en serie o colocarlas en paralelo. Si colocamos las bombillas en serie, tenemos aquí un circuito cerrado, de tal manera que si se funde una bombilla, ¿qué quiere decir? Que el filamento que lleva por dentro se rompe y esto pasa a ser un circuito abierto. Entonces, si tenemos el circuito abierto aquí, automáticamente la otra bombilla se apaga, porque al estar el circuito abierto no circula la electricidad. En cambio, en este otro circuito de aquí, los electrones, ya sabéis, que realmente salen del polo negativo, aunque convencionalmente dijimos que salían del positivo, vamos a considerar que salen del positivo, cuando llegan a este punto se dividen, unos se van por aquí y otros se van por la otra rama. Al fundirse una bombilla, si esta bombilla se funde, automáticamente esta zona de aquí pasa a ser un circuito abierto y todos los electrones se van por aquí. De tal manera que si se funde una bombilla, la otra puede seguir encendida. Más diferencias. La intensidad. Recordar que la intensidad es el número de electrones que circulan por nuestro circuito. Lógicamente, si tenemos dos bombillas en serie, la intensidad que circula por esta bombilla es la misma que la que circula por aquí. Es decir, los electrones que atraviesan esta bombilla también atraviesan esta otra. La intensidad es la misma. En cambio, si tenemos dos bombillas en paralelo, la intensidad que circula por cada bombilla puede ser diferente. Si las bombillas son iguales, circulará la mitad por cada una. Pero imaginaros que ponemos dos bombillas diferentes, pues circularán más electrones por aquella bombilla que tenga menor resistencia. Las intensidades se reparten. Si las bombillas son iguales, se repartiría la mitad. Imaginaros que de aquí sale, en el circuito en serie sale 1 amperio de intensidad. Pues por aquí pasaría 1 amperio y por aquí pasaría 1 amperio. En cambio, si de aquí sale 1 amperio, si las bombillas son iguales, por aquí circulará medio amperio y por aquí el otro medio amperio. Si la corriente tiene que atravesar dos bombillas, la resistencia que tiene que atravesar es mayor, con lo cual la intensidad es menor. Recordar la fórmula, intensidad es igual a voltaje partido resistencia. Si la resistencia es mayor porque tiene que atravesar dos bombillas, la intensidad será menor y por tanto las bombillas lucirán menos. En este caso, como la intensidad que tienen que, o la resistencia, perdón, que tienen que atravesar los electrones solo es una, la resistencia es menor. Por tanto, la intensidad que circula por cada bombilla será mayor. Si la intensidad es mayor, quiere decir que las bombillas lucen más. Si en lugar de bombillas hablamos de generadores, esto pasa en cualquier aparato eléctrico que funciona con pilas, lo que hacemos es colocar las pilas en serie, colocamos una a continuación de otra. Si las conectamos una a continuación de otra, lo que hacemos es que sumamos los voltajes y hacemos que ese aparato funcione con la suma de los voltajes de las tres pilas. Si nos equivocamos y conectamos una pila al revés, lo que hacemos es esa pila resta en lugar de sumar. Por lo tanto, el voltaje total es menor. Lo habitual es que las pilas estén conectadas en serie. ¿Vale? Puede ser que veáis aparatos en el que os dé la sensación de que las pilas están conectadas en paralelo. Pero si revisáis la conexión, veréis que el polo positivo de una pila está conectado al polo negativo de la otra, aunque vosotros hayáis puesto las pilas en paralelo. Si colocásemos los generadores en paralelo, el voltaje que recibiría la bombilla sería el mismo que las pilas. Por ejemplo, si aquí ponemos una pila de 3 voltios y una pila de 3 voltios, la bombilla funcionará con 3 voltios. Pero la ventaja que tiene es que tardará el doble en agotarse. O sea, el voltaje es el mismo que el de una pila, pero dura más. Es importante que el voltaje de estas dos pilas sea el mismo, porque si fuesen de distinto voltaje, una consumiría más que la otra
haciendo que el funcionamiento no fuese el correcto. Bueno, vamos a ver cómo se calculan resistencias equivalentes. Si tenemos un circuito con varias resistencias, podemos sustituirlas todas por una única resistencia, de forma que por el circuito circule la misma intensidad. Si recordáis, calculábamos con la ley de Ohm cuando teníamos un voltaje y una resistencia, calculábamos la intensidad dividiendo voltaje para resistencia. Pero si tenemos tres, no sabemos hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular primero la resistencia equivalente. Cuando las resistencias están en serie, fijaros, una a continuación de la otra, para calcular la resistencia equivalente sumamos los valores. O sea, la resistencia equivalente a estas tres sería una resistencia de 10 ohmios. 5 más 3 más 2, 10 ohmios. Es decir, en este circuito, si cambiamos estas tres resistencias por esta, el circuito sigue funcionando igual. Si sigue funcionando igual, quiere decir que va a pasar la misma intensidad. ¿Y qué intensidad pasará por este circuito? Pues con la ley de Ohm, 12 dividido 10 pasará una intensidad de 1,2 amperios. Resumiendo, resistencias en serie, para calcular su resistencia equivalente se suma su valor. ¿Qué ocurre si las resistencias están en paralelo? Si están en paralelo, como es este caso, ya no las podemos sumar. Sí que podemos buscar una equivalente a estas tres. ¿Y cómo se calcula? Pues hay que resolver, esta ecuación o esta fórmula, lo que hay que hacer es sustituir los valores. 1 partido la resistencia equivalente es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 y más 1 partido R3. Si en lugar de 3 en paralelo tuviésemos 5, pues pondríamos 5 términos. Y lo que hacemos es sustituir los valores. En R1 ponemos un 5, en R2 ponemos un 3 y en R3, como vale 2 ohmios, ponemos un 2. Y tenemos una suma de tres fracciones, un quinto más un tercio más un medio. Si hacemos el denominador común de estas tres fracciones, que es 30, podemos calcular la suma de estas fracciones, 31 partido 30. Este número es 1 partido RE. Por tanto, para calcular la resistencia equivalente tenemos que hacer el inverso de este número. O sea, tenemos que darle la vuelta a numerador y denominador. La resistencia equivalente serán 30 partido 31 ohmios. Si os fijáis, ahora la intensidad que pasará por el circuito será diferente al circuito anterior. 12 partido 31 avos, lo podéis hacer con la calculadora. Saldrá un poquito más de 12 amperios. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de resistencia equivalente. Lo que tenemos aquí es un circuito con 5 resistencias y es lo que llamaríamos un circuito mixto. Es mixto porque las resistencias ni están todas en serie ni están todas en paralelo. Es una mezcla de ambas situaciones. Entonces lo que hay que hacer es ir agrupando poco a poco las resistencias de tal manera que las vayamos sustituyendo por una resistencia equivalente, de manera que al final lleguemos a tener una única resistencia final. Las resistencias las vamos a llamar con subíndices, que son estos numeritos pequeños que tenemos debajo de la R, R1, R2, R3, R4 y R5, que tienen estos valores: 2 ohmios, 6 ohmios, 7 ohmios, 3 ohmios la 4 y 5 ohmios la 5. Bueno, pues si os fijáis, lo primero que podemos ver es que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo, porque están unidas por sus extremos. Por lo tanto, estas dos resistencias, al estar en paralelo, podemos hacer su resistencia equivalente. Como R1 y R2 están en paralelo, lo que vamos a hacer es escribirnos la fórmula de resistencias en paralelo. Fijaos que, como hacemos la equivalente entre 1 y 2, a esa resistencia la vamos a llamar R12. No es un 12, sino que es la resistencia equivalente de 1 y 2. Esa resistencia, la fórmula que utilizamos es 1 partido R1 más 1 partido R2. Sustituimos los valores. R1 vale 2 ohmios, R2 vale 6, pues 1 partido R12 será igual a 1 medio más 1 sexto.
Si hacemos esa suma de fracciones, denominador común 6, esto nos da 4/6, que simplificados son 2/3. Por tanto, 1 partido R12 son 2/3. Entonces ponemos una flecha y el valor de R12 es 3 partido 2, que es lo mismo que 1,5 ohmios. ¿Vale? Cuando hay resistencias en paralelo, le tenemos que dar la vuelta a este número, hacer su inverso, cambiar numerador por denominador, y ese es el valor de la resistencia 1,2. Y siempre poner las unidades, 1,5 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Que las resistencias 1 y 2 la podemos cambiar por una equivalente de 1,5 ohmios. Y el circuito se seguiría comportando de la misma manera. Vale, del mismo modo tenemos la resistencia 4 y la resistencia 5 en paralelo. Aplicamos la fórmula de resistencias en paralelo para 4 y 5 y tenemos que 1 partido R4,5 será igual a 1 partido R4 más 1 partido R5. Sustituimos valores, R4 vale 3, R5 vale 5 y tenemos 1/3 más 1/5, que es 8/15. Por lo tanto, R4,5 le damos la vuelta, será 15/8. Su valor calculado 1,88 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que podemos sustituir las resistencias 4 y 5 por una equivalente de 1,88 ohmios. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora tenemos 3 resistencias que están unidas por sus extremos, por lo tanto están en serie. Si recordáis la fórmula de resistencias en serie, lo que tenemos que hacer es, esta es la más fácil, tenemos que sumar los valores. La resistencia equivalente será R12, que era 1,5 ohmios, más R3, que valía 7, y con esta resistencia no hemos hecho nada, y R4,5, 1,88. Si sumamos los tres valores, nos da una resistencia equivalente de 10,38. Ahora ya fijaos que como esta resistencia es la equivalente a todas, le podemos llamar RT o RE de resistencia equivalente, total o equivalente. 10,38 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que el circuito inicial que teníamos antes lo podemos sustituir por este, en el que tenemos una única resistencia de 10,38 ohmios. Si quisiéramos ahora calcular la intensidad, sí que podríamos hacerlo con la ley de Ohm, dividiendo el voltaje partido la resistencia. Esto que hemos hecho nos servirá para poder calcular la intensidad que circula por este circuito. Como son circuitos equivalentes, la intensidad que sale de la pila va a ser la misma en este circuito y en este.